Muy bien, continuando con el tema, vamos a ver entonces la TED-Student ahora en el segundo caso, cuando aplicamos en un diseño experimental, donde hay dos grupos o dos muestras. Entonces vamos a leer, dice, la prueba TED-Student que a continuación presentamos se utiliza para comparar datos de una variable de tipo cuantitativa con distribución normal en grupos independientes. ¿Sí? Va a haber dos grupos, uno que se le va a llamar grupo experimental y el otro grupo control. Esto es cuando hacemos un experimento puro. Busca establecer si las mediciones del grupo experimental y el grupo control, si existen diferencias significativas entre ambos. Entonces vamos a ver en qué consiste entonces el experimento. En el experimento nosotros vamos a conformar dos grupos, ya al azar, por eso esto significa al azar. Entonces digamos necesitamos tener eh, dos grupos de 5 personas, y entonces tenemos 100 estudiantes, de los 100 sorteamos 10, ¿no es cierto? De los 10 sorteamos quienes van a ir a un grupo, al grupo A y grupo B, digamos, ¿no? Sorteamos, ya tenemos 5 y 5. Y luego sorteamos qué grupo va a ser el experimental y el grupo control, por eso es aleatorio. Al grupo experimental le vamos a aplicar nuestra variable independiente, y después de que la apliquemos lo vamos a medir. Al grupo control no le vamos a aplicar nuestra variable independiente, simplemente lo vamos a medir. Entonces, y luego vamos a comparar si existen diferencias entre estas dos observaciones. Por ejemplo, en las vacunas, ¿no es cierto? Existen dos grupos cuando queremos probar las vacunas, ¿no? El ejemplo más claro. Al grupo experimental le colocamos la vacuna y luego medimos las reacciones. Al grupo control no le colocamos la vacuna, le podemos colocar un placebo, ¿no es cierto? Una sustancia inocua, y medimos las reacciones para ver si es que hay diferencia en las reacciones a la vacuna, ¿no? Para ver si la vacuna en verdad produce algunas consecuencias inmediatas. Entonces, eso por ejemplo es un experimento. Nosotros vamos a ver un experimento que está ligado un tanto a la psicofisiología, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Dice en el ejemplo, un fisiólogo ha realizado un experimento para evaluar el efecto de la hormona X sobre el comportamiento sexual. Entonces la hormona X dice que va a influenciar en el comportamiento sexual. Entonces la hormona X va a ser la variable independiente. Y como esto va a influenciar sobre el comportamiento sexual, el comportamiento sexual va a ser la variable dependiente. ¿Ya? 10 ratas, porque esto no se puede hacer con seres humanos por ética, entonces se hizo con ratas. 10 ratas fueron inyectadas con la hormona X. Entonces, este grupo a quien le inyectaron la hormona es el grupo experimental, ¿no es cierto? Porque es el grupo a quien nosotros le aplicamos la variable independiente. Y las otras ratas recibieron una inyección de placebo, o sea, una sustancia inocua, ¿no? Se contó el número de apareamientos registrados durante un periodo de 20 minutos. Entonces, tenemos dos grupos, el grupo experimental y el grupo control. El grupo experimental tenía 10 ratitas, y el grupo control estaba compuesto por otras 10 ratitas. Esa es la diferencia con el anterior caso, ¿no? Porque el anterior caso se trataba solamente de un grupo y medíamos antes y después. En cambio en este no, tenemos dos grupos y medimos a ambos grupos. Entonces al grupo experimental, que está compuesto por 10 ratitas, se le inyectó la hormona, ¿no es cierto? Eh, Esta hormona es la variable dependiente, y se midió su comportamiento sexual. Entonces la ratita 1 se apareó 8 veces, la 2 10 veces, la 3 10 veces y así. Al grupo control no se le colocó la hormona, ¿no es cierto? Sino que se le inyectó un placebo, una sustancia inocua, ¿ya? Entonces, y también se midió si la variable dependiente, su comportamiento sexual. Y vimos que la ratita 1 se apareció 5 veces, la 2 se apareció 6 veces, la 3 3 veces y así. Entonces lo que vamos a medir nosotros con esta T de estudio es si existen diferencias entre esta medición y esta medición. Como nosotros estamos, estamos seguros, ¿no es cierto?, de que esta hormona va a influenciar sobre el comportamiento sexual, vamos a plantear la siguiente hipótesis.
Entonces, esta es la hipótesis con la que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, como nosotros estamos seguros que la hormona va a hacer efecto, decimos que después del tratamiento, es decir, después de haber aplicado la variable independiente, las observaciones de X, es decir, de este grupo, van a ser mayores que las de Y de este otro grupo. ¿Ya? Entonces estamos nosotros diciendo que aquí, en esta hipótesis, estamos diciendo nosotros que la cantidad de apareamientos en este grupo experimental va a ser mayor que la media de cantidad de apareamientos del grupo control. ¿Eso por qué lo estamos afirmando así? Porque pensamos que la hormona influye sobre el comportamiento sexual. Y la hipótesis nula, que es la que necesitamos posteriormente en nuestra prueba de hipótesis, dice que después del tratamiento X y Y van a ser iguales. Eso lo estoy colocando así, o también puedo colocar que X va a ser menor o igual que Y, ¿no? Entonces es lo mismo. Entonces ya tenemos nuestras hipótesis. Vamos a ir al segundo paso, entonces, que es definir el nivel de significancia. Aquí, igual que en el anterior caso, vamos a aceptar un nivel de significancia de 0,05. Alfa va a valer 0,5 porque estamos aceptando un 5% de margen de error. Tercer paso. En el tercer paso, entonces vamos a calcular el valor crítico y el valor de prueba de la T de Student. Recordemos que el valor crítico en los resultados de Excel, el T crítico se llama valor crítico de T, ¿no? Y lo que nosotros llamamos como T de prueba, en los resultados de Excel se llama estadístico T, ¿ya? Entonces vamos a buscar esos dos valores utilizando Excel. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es copiar estas tablas, ¿ya? Entonces podemos copiar a Excel ambas tablas. Le voy a dar aquí copiar y nos vamos a ir a Excel. Aquí ya he copiado entonces las tablas y lo que hacemos es irnos a datos, a análisis de datos, el complemento que recién hemos escogido, y vamos a escoger entonces ahora donde dice prueba T para muestras suponiendo varianzas iguales. Esta es la que vamos a escoger porque estamos trabajando con dos grupos ahora, ¿ya? Entonces escogemos, le damos a aceptar y luego nos dice variable 1, que sería la primera observación, y seleccionamos desde X ahí. Luego vamos con la segunda observación y seleccionamos desde Y. Le decimos que tenemos rótulos porque hemos escogido desde X y desde Y hemos seleccionado. El valor de alfa ya está aquí por defecto y le vamos a decir que nos queremos que haga la tabla aquí en la misma hoja. Entonces le vamos a señalar en qué hoja queremos. Quiero que sea aquí y le damos a aceptar. Ya tenemos entonces nuestra tabla con los resultados. Vamos a mirar. Y nos da todos los resultados. Ahora fijémonos lo que nos interesa. Nos interesa primero el valor crítico. ¿Ya? Entonces vimos igual que en el otro, tenemos dos valores críticos. Tenemos valor crítico a una cola y tenemos el valor crítico a dos colas. Entonces, como en nuestro caso, nosotros estamos hablando de una hipótesis donde decimos que en nuestra hipótesis de trabajo dice que la primera observación va a ser mayor que la segunda, ¿no es cierto? Entonces estaríamos hablando de este modelo, ¿no? Va a ser mayor que la segunda, vamos a trabajar a una cola. Si dijésemos que va a ser menor, estaríamos trabajando igual a una cola, pero de izquierda. Y si hubiésemos dicho que van a ser diferentes, simplemente estaríamos trabajando a dos colas. Entonces vamos a escoger el valor crítico a una cola. Entonces vemos acá el valor crítico a una cola, y si redondeamos sería 1,700
734. Entonces aquí sería 1,734. Ese sería nuestro valor crítico. Y vamos a buscar ahora el valor de prueba. O estadístico crítico, ¿no es cierto? Entonces buscamos el estadístico T, mejor dicho, que es este de aquí, ¿no? El estadístico T, que es el valor que estamos buscando, porque si nos fijamos que la T de prueba es lo mismo que estadístico T en Excel. Entonces, estadístico T le voy a quitar decimales, con dos decimales y queda 3,30. Entonces, aquí colocamos 3,30. Ya tenemos entonces los valores T crítico y T de prueba, que ya los conocemos, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora aquí la conclusión. Y para hacer eso, vamos a hacer los gráficos como hicimos hace rato, ¿no? Sabemos que esta es la zona de rechazo de la hipótesis nula y esta es la zona de mejor dicho, esta es la zona de aceptación de la hipótesis nula. Todo lo que es amarillo es zona de aceptación de hipótesis nula y la parte roja es la zona de rechazo de hipótesis nula. Entonces vamos a colocar qué valores están en cada uno de ellos, ¿no? Tomando en cuenta lo que nos ha salido. Aquí hemos hecho un gráfico, entonces sabemos que el valor crítico es el valor que está aquí justo en el límite, donde si es para este lado, es decir, sería menor, estaría, si es menor, digamos, a este valor crítico, el valor de prueba, el T de prueba, entonces estaría dentro de la zona de aceptación de la hipótesis nula, ¿no? Y si está fuera, en esta zona roja, sería que este valor de prueba estaría dentro de la zona de rechazo de la hipótesis nula. Entonces el valor que está aquí en el medio es 1,73 y con la T de prueba nos dio 3,30, entonces quiere decir que está para este lado porque es mayor, ¿no? Considerando que aquí está el 0, como decíamos hace rato en el anterior ejercicio. Entonces aquí está 0, 1, digamos más o menos por aquí 2 y 3. Entonces estaría por acá este T de prueba o estadístico crítico. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? ¿Cierto? A tomar decisiones. ¿Y cómo vamos a tomar decisiones? Tomamos decisiones en base a estas reglas, ¿no? Entonces la regla dice que si el valor de la T de prueba es mayor que el T crítico, se rechaza la hipótesis nula, como es nuestro caso. Y si el valor de T de prueba es menor que el valor crítico, se acepta la hipótesis nula. En este caso es mayor, entonces rechazamos la hipótesis nula. Entonces rechazamos nosotros que después del tratamiento el valor de las observaciones de X van a ser iguales o menores que las de Y, ¿no? Entonces ya aceptamos la hipótesis esta, que después del tratamiento, entonces los valores de X van a ser mayores que los de Y. Entonces ya tenemos eso para tomar la decisión. Entonces, ¿qué se decide? Se decide rechazar la hipótesis nula y acepta la hipótesis alternativa. En conclusión, como es esta, cuando colocamos nosotros la hormona, esos valores son mayores que cuando no colocamos con el grupo control, entonces nosotros podemos concluir que la hormona X incrementa la frecuencia de apareamiento en las ratitas, ¿no es cierto? Entonces esta es una manera de poder comprobar nuestra hipótesis en un experimento, ¿ya? Entonces en eso consiste la T. Hemos visto entonces dos tipos de aplicar la T. Una cuando aplicamos en un solo grupo de diseño de pre y post test, y hemos visto cuando aplicamos la T en el diseño experimental puro, ¿no? Con dos grupos, grupo experimental y grupo control. En cada caso, para calcular en Excel tenemos que elegir fórmulas diferentes, ¿no? Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces, cuando queremos resolver un ejercicio, lo primero que vamos a hacer nosotros es analizar el caso para ver si se trata de dos grupos o si se trata de un solo grupo. Como en este caso se trata de un solo grupo, solo que estamos midiendo en dos veces, ¿no es cierto? Antes de aplicar la variable y después de haber aplicado la variable. Entonces estamos tratando de un solo grupo, estamos en el diseño de pre y post test.
Pero si se trata de esta otra manera, que son dos grupos independientes, ¿no es cierto? Estamos hablando de un diseño experimental y tenemos que ocupar otro tipo de fórmula de T, ¿no? Entonces, eso es importante a tomar en cuenta. ¿Ya? En el otro video vamos a explicar cómo hacer el examen para este tema. Gracias.